Hace unos días yo compartí un video muy emotivo, muy personal, sobre el duelo y la enfermedad, sobre Paula, sobre mi esposo Alejandro y su enfermedad de un tumor cerebral. Y tuvo muchas vistas, muchas reproducciones. Es el video más largo y es el video en el que las personas se han quedado más hasta el final. La gente opina mucho. Yo llevo 2 meses en YouTube, entonces la mayoría de personas me dice que los videos son muy largos, que tengo que hacerlo cortos, y es como me fluye a mí. Y sorprendentemente mi video más largo ha sido el video más visto. Yo empecé hace 2 meses en YouTube compartiendo videos sobre Canadá, sobre el duelo migratorio y sobre experiencias mías. En todos ellos hablo del duelo, hablo de mi viudez, pero no profundizo. Hasta el anterior un poco profundicé, pero como ese video fue tan visto, pues la mayoría de personas claramente que lo vieron no tienen ni idea quién soy, no tienen ni idea quién era Alejandro, y creo que es el momento de hacerlo. Yo estaba dudando o pensando qué iba a hacer cuando se me acabaran mis videos sobre Canadá, pues porque no estoy ya en Canadá y porque no puedo poner todo el tiempo videos sobre mis viajes, pero tampoco quiero dejar de subir videos. Entonces estuve pensando y tenía 2 opciones, y era sobre leer un texto que yo escribí hace 2-3 años, que se llama El disfraz de la virtud. Después hablaré de eso. Espero compartirlo por acá, espero leerlo para que le llegue a la mayor cantidad de personas. Pero con lo que pasó con el video de Paula, creo que para mí es como una señal para guiarme frente a lo que puedo hablar, y que es algo que hace parte de mi cotidianidad y que hace parte de mi vida desde que mi esposo Alejandro falleció y también desde que él se enfermó. Entonces quiero que las personas sepan, las personas que no tienen ni idea quién soy ni quién era Alejandro, y creo que también es una forma de continuar con él, como con su presencia, con su legado, entre comillas, con que las personas sepan quién era él desde mi visión. Yo escribo desde que era niña, escribo y leo desde que era niña, no me considero escritora. Creo que eso es una capa, una chaqueta muy grande que no me queda y que no me corresponde. Aunque estudié literatura, después estudié ciencia política como carrera y hice una maestría en literatura, para mí los escritores y las escritoras pues son otro nivel. Y poco, aunque he publicado cosas, todavía no sé, es un espacio todavía muy íntimo. Este también lo es extraño, pero ya lo empecé a hacer y me ha agradado, me ha gustado, me ha parecido interesante la forma en la que mi cabeza logra asociar cosas y comunicarlas. Lo puedo hacer a través de la escritura y ahora lo estoy haciendo a través de estos videos, porque sí, creo que la narración es un don que yo tengo y que estos videos me han parecido muy interesantes. Llevo 2 meses apenas con este canal y me sorprendió mucho el video anterior, así que quiero hablarles un poco de mí y de Alejandro a las personas que no saben quién soy yo, porque lo que haré por ahora, mientras se me acaban mis videos de Canadá, es turnar. Entonces, videos como más personales y videos de Canadá, videos del duelo, de la enfermedad, como de lo que vaya sintiendo. Bueno, yo me llamo Carolina. Me puse Carolina Eterno Presente, como este tatuaje que está acá, con la letra de mi esposo. Me llamo así hace años en las redes sociales, porque Alejandro, mi mejor amigo y mi esposo, los dos nos escribíamos y nos decíamos cosas muy lindas. Y teníamos un juego muy lindo que nos ayudó, y que a mí me ayudó a saber que él estaba consciente hasta los últimos días de su vida, menos sus 2 últimos días que empezó a agonizar. Porque teníamos un juego que era Dime algo lindo. Y Dime algo lindo se refería a decirnos algo que nunca nos hubiéramos dicho antes.
Entonces eso nos obligaba a ser originales y a utilizar mucho la imaginación. Yo muchas veces repetía las cosas, Alejandro era muchísimo mejor que yo. Y cuando digo que esto me ayudó a saber que él estaba consciente, era porque cuando él, hasta el último día que habló, se esforzó y me dijo cosas, y cuando ya no me hablaba, voy a volver a llorar, no lo puedo creer. Y no tengo papel higiénico, me toca con servilletas. Cuando no hablaba, yo le decía, ¿quieres que te diga algo lindo? Y él con su cabeza hacía como que sí. Era un juego, para mí la vida está llena de rituales. Para mí lo maravilloso de la vida y de las relaciones son los rituales. Y por eso también creo que los funerales son tan importantes, y que últimamente y que en los últimos años pues también se ha vuelto un negocio, pero también se ha vuelto un tema muy ya, chao, porque ahora todo es muy rápido. Entonces los mensajes son rápidos, los videos, todo es rápido. Todo es muy rápido. Miren, mi cabeza ya quiere decir muchas cosas. El video que más se ha reproducido es el video en el que el más largo que he tenido, y la gente siempre ha dicho como no, son muy largos estos videos, son muy largos estos videos, y es como no me importa, o sea, los verán las personas que quieran verlos. Porque estamos todo el tiempo en un afán que ni siquiera tenemos funerales, ¿saben? Antes existía la velación, pasar en vela con el muerto en las casas. Entonces para mí los rituales son muy importantes, y con Alejo los construí todos. Él tenía también una gran imaginación, también tenía el don de la palabra, también escribía, estudiamos juntos literatura, y él seguía mucho mis juegos, él decía que lo que más lo enamoraba de mí era mi imaginación. Y creo que es algo que me lo han dicho los hombres con los que he estado. No soy enamoradiza, no me enamoro fácil, no he tenido muchas relaciones. Me cuadré con mi esposo a los 26 años recién cumplidos, así que estaba muy joven y había tenido 2 relaciones antes, como importantes pero cortas. O sea, sí, no muy largas, no de muchos años, 1 año. Entonces, bueno, con Alejandro hacíamos este ritual, y una vez en ese ritual de dime algo lindo, él me dijo, eres la mística de mi eterno presente. Él me decía hechicera, o sea, mi alter ego era hechicera, cada uno tenía un alter ego, y muchas veces nos escribíamos con ese alter ego. Carola, así me dice mi familia y las personas más cercanas a mí, él me decía Carola. Suspi Suspi, porque soy su suspiro y fui su último suspiro. Y hechicera es esa parte como mágica, como de la imaginación, como de la escritura, como de cosas particulares que me pasan. Él le puso a esa Carolina hechicera y la mística. Entonces tú eres la mística de mi eterno presente. Cuando él me dijo eso, para mí fue como un orgasmo absoluto. Ese es el amor también para mí, no solamente es un tema erótico, también con las palabras, con la seducción, con la imaginación. Para mí eso es muy importante, y afortunadamente los hombres con los que he tenido una relación como linda y estable han podido entrar a eso, y ha sido muy lindo. Y Alejandro, pues fueron 9 años de relación de pareja, 9 años de mejores amigos, que lo contaré ahorita, y lo contaré en muchos otros videos porque es una historia de 18 años. Y yo no soy buena para el resumen. Para mí fue un orgasmo que me dijera que tú eres la mística de mi eterno presente, y para él también. Y entonces él agarró la frase eterno presente como su frase de vida y empezó a vivir el eterno presente. Pero como yo fui, digamos, la que lo llevó a vivir el eterno presente, por eso me llamo en mis redes y acá en el canal Carolina Eterno Presente, porque Alejandro era muy racional, yo soy mucho más emocional, y yo soy muy del presente. O sea, es como, obvio, sí pienso en el futuro, pero después de la muerte de Alejandro me cuesta mucho pensar en el futuro, pero yo soy más, bueno, pues hagámoslo. Que quiero viajar, bueno, pues hagámoslo. Que me quiero, bueno, ya les voy a contar para que se den cuenta como un poco quién soy yo. Acá hay otra frase que se llama desde antes de los tiempos. Bueno, aquí
acabo de caer en cuenta, este video, pues estoy explicando por qué me llamo Carolina Eterno Presente, ¿no? De alguna forma. Podría, sí, lo puedo poner por ahí para irles contando quién soy yo y por qué me llamo de esta manera. El otro tatuaje que tengo varios tatuajes, dice desde antes de los tiempos. Y es porque en ese juego de Dime algo lindo, él pues una vez me dijo dime algo de lindo y yo le dije siento que te conozco y que te amo desde antes de los tiempos. Y él, ¡guau! Y yo también, ¡guau! Entonces esas dos frases se volvieron como nuestras frases de vida y nuestras frases de relación. Así empezaron nuestros votos matrimoniales o sea, cada uno utilizó esas frases en los votos matrimoniales de cada uno. Y fueron, y siguen siendo, ¿no? No solamente estuvieron en ese presente y en ese momento de nuestra existencia y de nuestra vida física juntos, sino de nuestra vida en general, de nuestra existencia, no porque los tenga tatuados, sino porque yo siento que yo conozco y que amo a Alejandro desde antes de los tiempos hasta el fin de los tiempos. O sea, y eso está ahí, como que son frases que trascienden la existencia y de forma particular, pues Alejandro se murió. Y de forma particular no, pues todos nos vamos a morir. Pero se murió al mes y 10 días de haber cumplido 36 años. Entonces, por eso me llamo Carolina Eterno Presente, por ese juego que teníamos. Teníamos otro ritual maravilloso que era todos los días al despertarnos, pues cada uno tenía que levantarse y seguir con su cotidianidad y la vida y el trabajo, porque aunque estuviera enfermo mucho, pues Alejandro trabajaba y hacía su vida, porque toca, menos el último año y en las recaídas y las cirugías y bueno, pero siempre se levantaba y se mejoraba y le ofrecían un trabajo más exigente, o sea, salida de ese quirófano como más sabio, con más responsabilidades, era muy particular. Otro ritual que teníamos, por eso me gusta tanto el libro El Principito, porque es muy importante como los rituales en el libro. Nos levantábamos y antes de que cada uno empezara su cotidianidad, nos quedábamos 5 minutos mirándonos. Alejandro se demoraba mucho en levantarse, en despertarse. Era muy sonso, muy zombie, duraba como 2 horas medio zombie. Entonces poco hablaba, pero nos quedábamos mirando. Yo generalmente me paraba al baño y volvía a la cama, o si era fin de semana me venía para la sala para que él durmiera más y yo me ponía a leer un libro y él después me decía Carola, entonces yo me iba al cuarto y eran 5 minutos sagrados de estar ahí uno al lado del otro, mirándonos, abrazándonos, dándonos picos, el aliento, o sea, lavarse los dientes, no, obvio no, y eso que yo soy bien obsesiva, era ese espacio de los dos, de este momento, de este día lo iniciamos juntos. Y por eso yo en el video anterior decía que en el duelo perdemos la cotidianidad. Eso que solamente entiende una persona con la otra, ya sea con su mamá, con su hijo, esa cotidianidad que solo tiene una persona con la otra. Y cuando esa persona se muere esa cotidianidad. Yo me he leído muchos libros, pero hay un libro de Fernando Savater sobre el duelo. Él habla de la muerte de su esposa y él habla de eso. Es con el libro quizás que más me he identificado en la viudez que me he leído. Voy a hacer un video sobre los libros que me he leído, pero ese libro particularmente me llegó mucho porque yo me sentía muy identificada con Fernando Savater. Y él también decía que lo que más duele es el día a día. Él perdió, su esposa se le murió también de un tumor cerebral, creo. Y eso es lo que se pierde. Estamos llenos de rituales. Yo puedo hacer un video exacto, también otro de rituales. Para mí eso es muy importante. Y tuve la fortuna de tener un hombre que me seguía la corriente y que también era especial en sus formas de relacionarse, profundo, empático, emocional, súper racional, súper silencioso, pero también
conversador cuando había que conversar. Bueno, Alejandro y yo nos conocimos cuando yo tenía 17 años y él tenía 18. Los dos entramos a estudiar ciencia política a la Universidad Nacional de Colombia. Y creo que nos teníamos que conocer, porque Alejandro se había presentado un semestre antes y no había pasado. Y realmente él quería estudiar en una universidad privada, y estudió ahí un semestre que se llama la Universidad El Externado de Colombia, estudió Relaciones Internacionales, pero por temas económicos le tocaba presentarse a la Universidad Nacional, que es la Universidad Pública de Colombia. Yo sí siempre quise estudiar en la Nacional. Yo solo me presenté a la Nacional, mis papás no querían que yo estudiara en la Nacional, yo salí de un colegio, digamos, más fifí, como no fuimos muchas las que nos queríamos presentar a la Nacional y yo no quería estudiar en otra. Esa sí era mi decisión y creo que ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida, junto con otra, que es Alejandro. Y bueno, gracias a que él estudió un semestre en el externado y luego se pasó a la Nacional, pues nos conocimos porque entramos en el mismo semestre y desde el primer día nos hablamos. Y cuando él ya estaba muy malito, estábamos en el cuarto y mi sobrina, yo tengo varios sobrinos, y mi sobrina María José, que hoy tiene 27 años, yo soy tía desde muy niña, desde los 10 años. A los 10 años fui tía por primera vez. Ella me dijo como, tía, ¿y tú te acuerdas la primera vez que ustedes dos se hablaron? Y yo, sí, obvio, me acuerdo. Y yo le dije como, Alejo, ¿tú te acuerdas? Él todavía hablaba, pero ya estaba en cama. Y me dijo como, obvio. Yo pensé que él no se acordaba. Y fue como, obvio. Y yo, ¿cuál fue? Y pues sí, él se acordaba igual que yo. Y es que en la semana de inducción de la universidad nos pusieron a jugar en el parqueadero mini tejo. Para los que no saben o no son de Colombia, el tejo es un juego muy popular en donde se tira como una piedra grande y pesada en un lugar como de, ¿qué es eso? Como de tierra, cemento, no, obviamente no es cemento, pero bueno, se tira ahí como a que llegue a una canchita. Ay, no sé cómo explicarlo. Estábamos jugando mini tejo y yo nunca había jugado mini tejo. Es un juego muy colombiano y Alejandro pues venía de Ibagué, me imagino que allá jugaba mucho más y él nos estaba enseñando a todos a jugar. Él era muy serio, Alejandro era muy serio, muy sarcástico, tenía un humor negro muy particular y yo en la universidad estaba pasando por un momento en mi vida muy difícil y era muy distante, una amiga nueva, pero conocida en esa época como una amiga nueva y vieja conocida que se llama Natalie, me decía que yo no ponía como muros sino púas. Sí, yo en la universidad era también era el fin de la adolescencia y bueno, estaba pasando por cosas complejas, de las cuales Alejandro me ayudó un montón, pero eso no va a hablar acá. Y no sé, yo no saludaba de pico, todavía no me gusta saludar mucho de pico, solamente a las personas muy cercanas. En los trabajos yo soy como buenas, pero de pico no, me apresa. Pero a mis personas cercanas yo abrazo, pero pues en general allá en la universidad era como que hubo, y yo vengo también de una familia neiva, entonces generalmente no tuteo, no hablo de usted, y Alejandro también, entonces era perfecto. El hecho fue que él estaba haciendo eso y se me acerca y me dice como, ¿te enseño? Y yo, bueno, y me agarra por la espalda y me agarra y me coge el brazo para tirar eso y yo me dejé, que eso no hubiera pasado, ni pasaría, todavía es como, hey, no me toquen, y él tampoco lo hizo con nadie más. Y yo creo que a mí Alejandro me gustó desde el principio. Alejandro era muy guapo, muy inteligente, tuvo el promedio más alto de nuestro semestre y por eso fue becado para su maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Es que era un hombre muy completo, es que yo me casé con un tipazo. Tenía obviamente un montón de cosas, pero todo él en su conjunto era para mí como increíble. A mí sí me gustó desde el principio.
yo no sé si yo le gusté a él, pero se acuerda de ese momento, se acordaba, entonces nos lo contó y yo, ay, yo pensaba que tú no te acordabas. Bueno, nos hicimos amigos desde el principio, estudiamos toda la carrera juntos y peleábamos mucho. Él decía que yo era muy caprichosa y sí, yo era muy caprichosa y mi grupo era de hombres, eran todos hombres y yo era la única mujer, entonces como que era más fácil que los demás hicieran lo que yo quisiera, entre esos Alejo Ángel, que es mi amigo de Montreal. No era lo que yo quisiera, pero era más alcahueta y Alejo Ángel es súper caballero. En cambio, Alejandro Lacerna sí era muy de límites, de poner límites. Como, no te voy a acompañar. Yo era como, ay, me acompañan a Carulla a comprar piña. Y Alejandro era como, no. Y Alejo era como, sí, yo te acompaño. Alejandro no. Era como, eres muy caprichosa. Y él era siempre nos tuteamos. Siempre nos hablamos de tú. Y él era muy cortante, Alejandro. Era muy parco, como nosotros les decimos, como rabón, ¿sí? Como Alejandro nunca tuvo filtro para decir las cosas, lo que pasa es que con el tiempo pues las decía mejor. Yo siento que Alejandro era como un niño chiquito, en donde podía decir las cosas con naturalidad y sin ese como tabú de la adultez. No, él iba diciendo todo, como a cualquier persona, y eso a veces era muy fuerte. Yo también soy muy directa, pero sobre todo cuando me molesto, o soy directa y a veces es como... Pero él lo decía muy sin filtro, muchas cosas, y eso pues era como, uff. Sobre todo en la universidad y en el colegio, con el tiempo y sobre todo con la enfermedad, pues empezó a cambiar. Yo creo que va a tener que hacer un segundo video sobre esto, para hablar sobre cómo, pues realmente como lo que pasó cuando nos volvimos pareja. Yo creo que sí necesito hacer otro video porque yo me extiendo mucho y es una historia muy importante para mí, muy importante. Entonces puedo hacer una segunda parte. Nos volvimos muy amigos. Alejandro se volvió mi mejor amigo. Hace como un año, mi mejor amiga del colegio, yo tengo varias mejores amigas del colegio, pero una de ellas me dijo que yo le había dejado de contar mis cosas cuando conocí a Alejo. Y sí, digamos que de alguna forma Alejo se volvió mi mejor amiga también. Alejandro era un muy buen amigo. Alejandro además tenía el don de la escucha. Entonces estaba muy presente y tenía algo, y era que se daba cuenta, era muy perceptivo, era muy observador. Entonces se daba cuenta cuando estábamos mal o cuando yo generalmente utilizaba audífonos gigantes todavía, en una época en donde no se utilizaban. O sea, yo entré a la universidad hace casi 24 años. Este año cumpliríamos 24 años de conocernos con Alejo. Y me aislaba mucho, y él se daba cuenta que cuando yo llevaba los audífonos más grandes era cuando no quería hablar con nadie, como que los utilizaba por tamaños, porque yo también era muy distante, como que yo también sentía que mis amigas eran las del colegio y que yo no necesitaba construir más amistades. Era una edad difícil, era un momento difícil de mi vida. Sí, era un momento difícil y me refugié mucho en Alejo, me refugié mucho en Alejandro. Entonces, al perder a Alejandro, al morirse Alejandro, pues yo también pierdo a mi mejor amigo, porque lo conocí a mis 17 años y sí, siempre estuve enamorada de él. Y eso hizo que como que siempre los hombres que me gustaron se parecían a él, pero yo creo que lo que pasa es que cuando lo encontré, o sea, no era que lo encontré porque nunca lo estuve buscando, pero cuando lo vi fue como, uy, a mí me gustan así. Y a mí me gustan los hombres como Alejandro, o sea, físicamente me gustan como Alejandro y su forma de ser también. O sea, yo digo como que yo no vaya a encontrar a otro hombre que se parezca a Alejandro porque psicológicamente me voy a ir por ese lado solo porque se parece a Alejo. Pero sí, yo siento que desde el principio me enamoré de él y él siempre lo supo. En tercer semestre nos dimos un beso. Yo creo que yo podría leer unos textos por acá, como por capítulos, que ya están publicados en un blog que hicimos con amigos que se llama Peces Fuera del Agua, que fue donde Alejandro hizo un video que se llama Emi Parecia,
Yo creo que él me motivó también a hacer esto, porque él hizo un video en el 2018 ya enfermito sobre cómo se sentía, sobre mí, sobre el amor, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el presente, sobre la felicidad, sobre la depresión. Entonces, bueno, pues ahora de alguna forma no había caído en cuenta que él empezó con esto realmente. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, como en tercer semestre, nosotros nos volvimos así. Entonces, por ejemplo, sus amigos de Ibagué, no todos, yo no soy amiga de los amigos necesariamente de Alejandro, me hablo con todos sus amigos o con la mayoría de sus amigos de Ibagué, pero no necesariamente, o con algunos, pero no necesariamente son mis amigos. Él tampoco se volvió amigo de mis amigas del colegio, nos hablamos, pero de algunos sí. O sea, de los que yo conocí muy al principio sí me volví amiga, como con el Mono, porque Alejo se la pasaba con el Mono, y con Julián Buccelli, que también murió. Julián murió creo que en el 2002. Alejo y yo nos conocimos en el 2001. Eran ellos tres, Julián, Alejandro y el Mono, Julián David, que era el Mono. Y eran los tres monos de Ibagué. Yo estuve con Alejo en ese duelo que fue muy duro, muy duro. Y yo me hice amiga del Mono, pues porque nos conocimos, se la pasaban todo el tiempo juntos, pero no necesariamente soy amiga de sus amigos. Los escogió él, no los escogí yo. Fueron buenos amigos con Alejandro. Eso sí, tengo que reconocerlo, y Alejo tuvo muy buenos amigos, más allá de lo que yo piense de cada uno de ellos. En su mayoría lo quisieron mucho, lo consintieron mucho. Alejandro era un tipo que se hacía querer demasiado, tenía muchas amigas, se hablaba con todas las chicas o con la mayoría de las mujeres con las que tuvo algún tipo de relación. Él casi nunca tuvo novia, él tuvo 2 o 3 novias, incluyéndome, porque no se enamoraba fácil y tampoco le quería romper el corazón a ninguna. Y es muy particular porque no le rompió el corazón a ninguna mujer. Yo me hablo con algunas de ellas y les digo pero ¿cómo hacía? Claro, yo lo conozco porque a mí tampoco me lo rompió. Bueno, sí, una vez me lo rompió, pero esa historia no la voy a contar todavía. Y sí, él tenía como la capacidad de tener a sus amigas con las que había tenido algún tipo de relación, porque nunca les rompió el corazón. Y yo, pues, me las heredó. Soy amiga de algunas, y es lindo. Es como, pues, ellas hicieron una parte importante de la vida de Alejandro. Yo no soy una mujer celosa, Alejandro no era un hombre celoso. Creo que además no teníamos por qué, nos conocíamos demasiado. Alejandro era un tipo súper fiel, súper leal, súper correcto. Era muy extraño porque además era muy guapo. Regañaba a sus amigos y les decía: yo también tengo pipí, a mí no me vengan con esas. Sí, él no era, y prefería estar solo para no romperle el corazón a nadie, pero eso no quería decir que no saliera con mujeres. Claro que salía con ellas, pero cuando ya había como una intención de continuar con la relación, sobre todo por parte de las mujeres, pues él prefería decir como hasta aquí vamos. Incluso no con todas tuvo sexo, porque me decía: si así nomás están pues enamoradas y tenemos sexo, se van a enamorar mucho. O sea, un hombre que pensara eso era como: eres divino. Y la maravilla de nuestra relación, que contaré en una segunda parte, o que lea, tenía mucho que ver con que nos conocíamos mucho. Yo voy a contar algo acá que de pronto no hemos contado, o no, sí, no ha salido. Pero Alejandro tuvo una novia importante para él, muy importante para él. Duraron 2 años, la quiso mucho, se enamoró de ella, y yo, pero yo lo quería tanto. Bueno, una vez nos dimos un beso como amigos. No, para él fue tenaz. No como amigos, nos dimos un beso. Y para él fue como: está todo mal, esto está mal por ella, está mal porque tú eres mi mejor amiga, está mal por mí, esto no puede volver a pasar. Y yo era como: yo sí quiero que pase. Él era así. Y Alejandro y yo nunca tuvimos sexo siendo amigos porque él no quiso, no por mí. Él era como: no, esto está mal, esto no, tú eres mi amiga. Y yo, oh, Dios mío, solamente hasta que fuimos pareja. De ese nivel era Alejandro. Y bueno,
Cuando estábamos en tercer semestre, un día Alejandro era adicto a chupar trompita, así le decía, a dar besos, pero adicto. O sea, cuando nos cuadramos yo era como, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿le quieres dar besos a otras mujeres? Era una pregunta que yo constantemente le hacía, como, ¿te han dado ganas de darle besos a otras mujeres? Lo podemos conversar, podemos llegar a acuerdos. Y él como, no, por ahora no. Y yo, bueno. Porque nuestra gran ventaja era que como éramos tan amigos y nos conocíamos tanto, pues seguíamos teniendo esas conversaciones que teníamos como amigos, pero ya en la pareja. Que cuando nos cuadramos, que cuando cuente la historia de cuando nos cuadramos, pues también voy a narrar que no fue tan fácil cuadrarme con Alejandro. O sea, el primer año para mí fue súper difícil, pero eso lo hablaré en el siguiente video. Entonces, como Alejandro era adicto a dar besos, Alejandro yo creo que se dio besos con media Bogotá. De verdad, él amaba dar besos. Y decía como chupar trompita. Entonces, él me venía diciendo como, Carola, chupemos trompita. Carola, chupemos trompita. Y yo, no. Y yo pensaba como, no. Si yo le doy besos a este hombre así, o sea, si así nomás siento cosas, pero yo me lo negaba, yo realmente me negaba mucho mi enamoramiento, pues porque también es una forma de supervivencia, porque también yo creo que yo sentía que no podíamos estar juntos porque peleábamos mucho, porque yo tengo un temperamento muy fuerte, era caprichosa y como Alejandro era tan tosco, pues yo le respondía muy fuerte, pero él casi siempre cedía, la verdad, él casi siempre, tanto como mejores amigos como pareja, las discusiones como pareja peleamos muy pocas veces y de forma drástica, muy fuerte, una vez. En 9 años tuvimos una discusión tenaz. En 9 años una sola vez de fuerte, de como, bueno, pues esto se acabó. Pero no era por nosotros dos, eran por cosas externas, dolorosísimas. Entonces, bueno, en tercer semestre él empezó a darme un beso, y yo le decía no. Y él todos los fines de semana o se la pasaba con el mono, con este amigo que les cuento, en su casa o donde sus primos que vivían cerca a mi casa. Como que cuando se iba para donde el mono era el fin de semana de rumba o el viernes y después iba el sábado a estudiar porque Leandro era súper ñoño, súper juicioso, súper inteligente, súper responsable. Nunca hicimos trabajos juntos porque no le gustaba que yo fuera tan vaga. Nunca. Nos podíamos sentar al lado, pero nunca hicimos un trabajo juntos porque le molestaba que yo hiciera todo a última hora. Y a mí sí mi promedio no me importaba, pero Alejandro pues tenía una beca con el ICETEX, que es como, no es un subsidio, no. No, es un préstamo del Estado que después los estudiantes o los jóvenes tienen que pagar y es súper fuerte, o sea, realmente no es un subsidio y Alejandro tenía eso. Entonces él pues era muy bueno, pero además se esforzaba mucho, en cambio yo estaba como, y yo venía de un colegio muy exigente, entonces yo siento que la universidad no me costó tanto trabajo, a pesar de que era la Universidad Nacional, que es muy exigente, porque yo venía de un colegio muy exigente y yo ya estaba estudiando algo que me gustaba, que era ciencia política. Entonces, bueno, un día fui allá a la casa de su primo y fue como, ay, Carola, besito. Y yo le decía, Alejo, es que si nos damos un beso y no me gusta, de pronto te cojo fastidio, porque eso me pasa. Si a mí no me gustan los besos, pues te cojo fastidio y me tocaría darte otro beso para saber si mejora. Generalmente me pasa, o sea, como que el primer beso no, entonces hay que darnos otro para ver si mejora, porque yo soy canzoncita con ellos y él ni se diga, Alejandro era más exigente que yo, es que era experto en ellos y no me gustó. Bueno, el hecho fue que estábamos ahí, él me acompañó a coger el bus por la noche y nos dimos un beso y no me gustó. No me gustó porque como que me jaló el labio al final y fue como, oye, me estás lastimando. Miren la madurez de este ser humano que tenía 19 años y yo tenía 18. Ya había pasado un año de conocernos. Yo duré un año para no darle besos. No nos dimos tantos, la verdad, como yo hubiera querido. Era difícil porque yo sí estaba enamorada. No nos dimos tantos besos siendo amigos. Pero pues yo creo que él se dio besos con la mayoría de sus amigas. Y está bien, o sea, solo conmigo se dio besos estando cuadrado y está mal, y él se sintió muy mal, muy mal, y no me acuerdo cómo fue, la verdad, no me acuerdo si yo lo busqué, no me acuerdo el contexto, pero sí me acuerdo que él fue como, no, esto está mal, esto no puede pasar, no nos podemos dar besos, yo estoy con Lina,
tú eres mi mejor amiga, esto está mal. Y yo, "Ay, Dios, ¿por qué eres tan bueno?". Entonces al otro día, o sea, yo me fui para mi casa y al otro día yo llegué a clase y los salones en mi facultad, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Nacional, es como, las sillas son así, son como tipo juzgado. Y yo me senté, Alejandro siempre se sentaba adelante y yo ese día entré y no lo saludé y me fui al final. Y todavía no había llegado el profesor y me senté y cuando lo veo pararse y se hace así en mi puesto adelante, o sea, pone así su cabeza y me dice, entonces, ¿qué, mija? ¿Chupamos trompita y ya no me mira o qué? ¿Cómo que le pasa? Y me acuerdo que me hostió y él nunca me hostiaba, pero cuando nos cuadramos, sí, cuando queríamos ser irónicos sí nos hostiábamos. Como, ¿me rumbió y ya no me mira o qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? Cuénteme. Y yo, nadie hace eso. Nadie hace eso. O sea, la inmadura fui yo, tenía 18 añitos. Me puse muy nerviosa al verlo, no lo fui a saludar como siempre. Y el de una fue como, no. Él siempre fue así, como a aclarar las cosas, a encararlas, a dar la cara. No, o sea, no era un tipo que hacía ghosting jamás, que evadía las cosas. No, era un tipo supremamente responsable, era como, tenía una responsabilidad afectiva desde muy chiquito. Yo creo que por eso, una vez Estela, la esposa de un tío, una tía mía, me dijo, nena, es que él era demasiado para este mundo. Alejito era demasiado para este mundo. Y yo creo que sí. Un hombre a los 18 años, hace 23 años que dijera eso, como, oye, me decía como, ¿qué te pasa? Hablemoslo ahorita. Y yo, empezó la clase y al final me esperó afuera de la clase así parado, porque yo dije, bueno, él se salió. Y cuando salí estaba así como, bueno, hablemos lo que pasó. Y yo le dije, yo te dije que si no me gustaba te iba a coger fastidio. Me dijo, ¿no te gustó? Y yo, no me gustó. Y él, ¿pero por qué? Yo, porque me jalaste el labio abajo muy duro. Y él como, y me decía, ¿pero me vas a dejar de hablar por eso? O sea, como, somos amigos. Y yo por dentro así como una niña, porque realmente 18 años es apenas una niña que se está volviendo, una adolescente que se está volviendo adulta, porque la adolescencia es eso, es ese tránsito entre la niñez y la adultez, ¿no? Por eso me parece súper absurdo que una persona adulta se meta con una persona de 18 años, porque todavía yo era una niña. O sea, yo tengo claro, a mí eso sí me raya el coco. O sea, creo que los hombres que dicen como, o las mujeres, sobre todo los hombres que dicen como, no, pero es mayor de edad, es como, entonces el límite es la edad, es la legalidad de que son los 18, pero si fuera legal que sean más jóvenes, entonces le haces. Uf. Bueno, Alejandro me llevaba un año. Para mí todo Alejandro siempre fue muy particular, o sea, sí. Y bueno, tuvimos esa conversación y él fue como, no me dejes de hablar por eso, esto lo podemos hablar, si quieres te doy otro besito y a ver si te gusta. Y yo como, no. Creo que pasaron unos meses y después nos dimos un beso en la casa del mono. Fue como que, ay sí, démonos otro beso a ver, y me encantó y fue como, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Porque ahora no voy a querer muchos, eso me pasa, y pues más con él. Pero nos tocaba poner muchos límites y pues yo no, Alejandro siempre decía que un besito no se le negaba a nadie y yo era como, y yo pienso que un besito sí se le niega, o sea, no es tan fácil para mí, yo necesito, Alejandro no necesitaba, él sí podía ir chupando trompita fácilmente. Y bueno, nuestra amistad siguió con ese rumbo mucho tiempo, peleábamos mucho. Yo tengo otro texto que hice sobre una pelea que tuvimos, es que peleábamos mucho, porque fue patán una vez conmigo, fue patán y yo no le hablé por unos días, o sea, no lo saludé. Yo también era súper inmadura. A Pacho, un gran amigo de nosotros dos, le dejé hablar un año, teníamos amigos similares y yo era tan mierda. Ay, yo he cambiado mucho.
Obviamente era una niña, pero yo sí he cambiado mucho. Yo realmente, lo que pasa es que cuando me la sacan yo puedo ser muy mierda. O sea, yo tengo una parte amorosa y eso, pero también si me la sacan puedo ser, no como era antes, no creo, no sé, no lo sé, no creo. No creo, no. Pero a Pacho le dejé de hablar un año entero porque nos fuimos para Villa de Leyva y pues yo era una niña como más consentida, aunque no lo soy. Mi mamá siempre me crió muy independiente, pero no sé, no me sentí cómoda y me quise ir y no tenía comida y bueno, terminé peleando con Pacho y terminé yéndome de Villa de Leyva y nunca más le volví a hablar. Y estábamos, o sea, con los mismos amigos y yo llegaba y saludaba a todo el mundo y él era como si él no existiera. O sea, ley de hielo absurda con Pachinti, que lo adoro con todas mis fuerzas y mi ser. Ayer hablé con él y lloré porque le conté cosas por las que estoy pasando y lloré mucho. Aunque él me decía, pero hábleme más de usted. Cuando estoy por momentos difíciles me cuesta mucho hablar. Y ahí hablamos de cuidar, de lo difícil que es cuidar y de lo que él no le mandé el video del duelo. Él no lo ha visto. Él no ve mis videos porque él cree que sentarnos a tomar un café o hablar por videollamada es más usual. Ven como, eso me decía Alejandro, que yo empiezo por el tronco y me voy por las ramas y vuelvo al tronco. Porque ahora estoy hablando de Pacho. Pero Pacho ayer me dijo que sí he pensado hacer terapia por la enfermedad de Alejo, porque yo he hecho para el duelo, pero no por la enfermedad. Y sí, creo que es muy importante porque tengo varios traumas al respecto. No sé si saben, pero el trauma es algo que el cuerpo revive. No es una palabra de, ay, sí, es que tengo un trauma al tema. No, el trauma es cuando el cuerpo literal y la mente revive ese momento. Revive, o sea, es como, por eso yo digo que yo empiezo a temblar y a sudar, porque no es solamente como, me siento mal, no, es revivir, que el cuerpo revive exactamente una situación en trauma. Por eso a veces creo que no es necesario esas terapias en donde te confrontan con situaciones del pasado como tan dolorosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que esa sea la única manera de solucionar traumas. Y bueno, necesitaré un psicólogo experto en traumas, así que si saben, por favor, me lo dicen, porque a mí me gusta ir a profesionales que sean como especialistas en los temas, sobre todo ahorita en una época de tanto coach y tanto chamán de parque, ahí las emociones son de mucho cuidado. Bueno, yo a Pacho le dejé hablar y al año en la universidad, un año entero, y al año simplemente un día le dije como, ¿qué hubo, Pacho? Y él se puso muy nervioso y fue como, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Y ya, y desde ahí nos adoramos, no nos tocamos nuestros dolores. Pacho y yo, él también, la persona con la que Alejo más viajó después de mí fue con Pacho, con Pachinti. Yo le digo Pachirris, Alejandro le decía Pachinti. Y las amistades son una maravilla, una maravilla. Los amigos de Alejo y mío, o sea, como estudiamos juntos en la misma facultad y también trabajamos juntos, pues tenemos muchos amigos en común. No necesariamente los que él escogió antes y los que yo escogí antes de conocernos. Esos no necesariamente son no son amigos en común, pero Pacho y Alejo Ángel, que es mi amigo de Montreal, son nuestros amigos en común. Entonces, de alguna forma, yo sé que están pendientes de mí porque pues yo también soy como la prolongación de la existencia de Alejandro. Y bueno, peleamos mucho con Alejandro, mucho. Voy a buscar alguno de los textos. Pero una de las peleas que tuvimos, él como que no fue a la universidad y un día llegó con un yeso en la pierna y con muletas y yo no sabía qué le había pasado porque le había dejado de hablar. Y fue como, uy, qué fuerte, ¿qué le pasó a Alejandro? Y lo fui a buscar a la biblioteca y no estaba en la biblioteca. Alejandro después de clases siempre se iba a la biblioteca porque era mega ñoño. Yo solo entré a la biblioteca a buscarlo. Y me fui para la casa a buscarlo. Y cuando llegué, él estaba en la ventana de su cuarto asomado, así. Y me dijo, sabía que ibas a venir. Y yo, claro, porque no sabía qué le había pasado y yo por mi orgullo, pues le había pasado algo. Y ese día le puse
le dediqué mi primera canción como amigos, que se llama Like a Friend, como amigo, como mi amigo, de Pulp, de una banda británica que es una de mis bandas favoritas. Y ese día se la canté, se la puse con mis audífonos grandes y se la canté. Y hay una parte que dice, eres suertudo porque somos amigos. Y ese día le dije eso. Le dijo, tienes suerte de que tú y yo seamos amigos, porque yo soy muy buena amiga, Alejandro. Y yo le dije, así que conmigo no seas el patán que eres con otras personas. Como con esto no me la voy a aguantar. Y él fue como, sí, perdón, discúlpame. Pero sí peleábamos mucho. En la segunda parte de este video contaré mi viaje a Londres, que nos dejamos de hablar. Eso poca gente lo sabe, pero además porque él no lo contó. Nos dejamos de hablar por algo que él hizo en mi despedida y yo enamorada de él. Y cómo nos cuadramos y cómo, eso lo contaré en el otro video. Digamos que yo soy realmente una muestra del amor, porque para cerrar este video les cuento algo, y es que cuando mi esposo muere, a mí me investigan. Porque eso hacen en estos temas de platas y demás, para saber que yo sí era la esposa y para probar como los días y años de convivencia. Y eso fue como días en donde yo tuve que estar en una notaría con un investigador privado y que era muy raro. Y él me dijo como no se preocupe, que realmente como ahora existen las redes sociales y pues las historias clínicas y todo lo de su esposo, pues usted está hace muchos años en la vida de su esposo. Pero pues hay personas que se casan por interés en una enfermedad. Porque en Colombia, me dice él, el 94%, el 96% de las parejas abandonan por enfermedad. Yo hago parte del 4% de las personas que no abandonan por enfermedad, pero además, es algo que contaré en el siguiente video, yo me cuadré con Alejandro cuando él ya estaba diagnosticado un tumor cerebral. Cuando a él lo diagnostican, yo estaba en Londres y ahí es cuando le digo como, ahí es cuando yo reconozco que yo sí estoy enamorada de mi mejor amigo. Así que mi historia de amor es bien particular y por eso yo estuve con él en toda su enfermedad. Pero eso lo cuento en el otro video, no sé si leyendo el texto de Sarpaleón o hablándolo o las dos, de pronto primero contándolo. Pero yo hago parte del 4% de que no abandonamos, pero además hago parte, no sé qué porcentaje del mundo que inicia una relación ya en una enfermedad. Pero es que Alejo lo valía. Yo no lo volvería a hacer. Yo no volvería a hacer esto, porque yo no soy la salvadora de nadie. Pero Alejo lo valía. Y era como, este es el momento de estar juntos. Y lo fue. Y eso es una historia que contaré en el siguiente video de cómo nos cuadramos, mi mejor amigo y yo. Luego de 9 años, luego de 9 años de ser amigos, luego cuando yo estaba en Londres, yo dejo toda mi vida allá y me devuelvo. Y eso lo contaré en el siguiente video. Mientras tanto, pues esto es algo de nosotros dos. Me di cuenta en estos días que en los primeros videos yo no lo hice intencional. Yo tengo muchos videos privados, yo tengo este canal hace mucho tiempo, porque empecé a poner videos ahí de Alejo para que no se me borraran, pero no me había dado cuenta que yo tenía 2 videos públicos, que es cuando Alejo le cuenta a sus amigos que nos vamos a casar, y a algunos de nuestros amigos, y el otro es sobre nuestros votos matrimoniales. Me di cuenta porque alguien me comentó algo y fue como, ¡ay, tengo estos videos públicos! Yo pensé que el primer video público era el que yo había hecho sobre mi primer acercamiento a Tinder, que está de primeras también. Pero bueno, ahí pueden, si quieren ver a Alejo físicamente, quién es él, oírlo, ahí en esos 2 videos de abajo. Yo no sé cómo ponerlos acá por ahora, no sé cómo se hace, entonces los pueden buscar. Pueden ver quién era, el personaje tan increíble que era, el amor que me tenía. Yo me casé con mi mejor amigo y eso es un lujo, porque es casarse con alguien que yo ya conocía. A mí me cuesta mucho
para mí es importante conocer a la otra persona. O sea, yo primero necesito conocer a la persona como para enamorarme, no me descresto tan rápido. Espero que no me pase porque he conocido a algunos personajes, Dios. Yo llegué al mundo mundano después de la muerte de Alejandro. Pero sí, el mejor título que tuvimos es el de mejores amigos. A mí se me murió mi mejor amigo también. Mi esposo, mi mejor amigo, mi amante, mi cómplice, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudios. Es que estudiamos juntos, es que, pucha, son muchas cosas en común. Amaba también la literatura, pero soy politóloga, entonces que pudiéramos hablar de temas sociales y políticos y entendernos, hablar de filosofía y entendernos. Sí, o sea, cuando yo conozco hombres que son interesantes o inteligentes, es como, ok, pero ya lo tuve. Y lo he tenido también mis otras parejas, porque eso es importante para mí. No sé, o sea, no es como que yo tengo una lista de chequeo, no, porque además me cuadré con Alejandro siendo muy joven, pero sí, como admirar a la otra persona, verme paralela a la otra persona, no sentir que yo estoy acá ni que esa otra persona está acá. Y eso lo tuve con él, porque tuvimos muchos espacios muy compartidos, teníamos muchas cosas, no en común necesariamente porque éramos diferentes, pero sí habían mínimos muy similares, acuerdos muy similares. Entonces también acordar y llegar a acuerdos en nuestra relación de pareja fue muy fácil, porque claramente cuando yo me senté a decirle a Alejandro como, ok, como cuáles son nuestras expectativas como pareja, que lo contaré después, que tiene que ver con mi pareja anterior, que fue la primera persona que me lo dijo, cuando yo tenía 23 años. Me dijo, ¿qué expectativas tienes frente a esta relación? Mi cabeza estalló, era un irlandés. Es que he estado con hombres bien maduros, no todos, no, o sea, los que son deslices o cosas así, no, los que son pareja. Entonces pude llegar a muchos acuerdos con Alejo desde el principio, que eran acuerdos que se podían modificar. Por eso yo le decía como, oye, ¿no le quieres dar besitos a alguien? ¿No quieres chupar trompita con alguien? Porque yo te conozco y sé que para ti es muy importante dar besos. Y él como, no, por ahora no. Y fue hasta el final, o sea, hasta el final me decía, no, por ahora no, pero nuestro acuerdo en nuestra mesita de noche está. Su mesita de noche todavía tiene cosas muy de él, o sea, yo no he desocupado todo, pero hay una libretica en donde él ponía las reglas de convivencia. Entonces era como, bueno, si Carolina hace el desayuno, yo lavo la loza, sacar la basura tales días, pagarle a la señora que nos ayuda con el aseo tales días, porque nos turnábamos. Y al final, en mayúscula, dice, darnos besos apasionados todos los días. Y eso fue una regla que yo puse. Porque con la enfermedad y la convivencia, pues la sexualidad cambia. Obviamente cambia. Pero yo le decía, los besos, no. Eso no lo negocio. Y hasta al final de su vida, él ya no podía abrir la boca, pero piquitos ricos. Piquitos así ricos. Bueno, en el siguiente video hablo de mi relación con Alejandro como pareja. Chao.